Hola, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quisiera hablarles acerca de una carta que se escribió desde una prisión y es una carta donde nos enseña el secreto del gozo. Es la carta de los Filipenses. Pablo estaba preso en una prisión romana y él recibe una ofrenda de amor de la iglesia de Filipos. Y él regresa esta carta con Epafrodito, que es el que le lleva esta ofrenda de amor. Y vemos que esta carta, la carta de Filipenses, es una carta de agradecimiento, pero también es una carta que nos enseña el secreto del gozo. Pablo se encontraba preso físicamente, pero él era libre emocionalmente y espiritualmente. Algo que nos enseña esta carta es que nuestro sufrimiento tiene un propósito e incluso vemos que el gozo puede surgir como resultado de una crisis. Muchos consideran la carta de Filipenses como la carta del gozo por excelencia, una carta de gozo de Pablo. Vemos en Filipenses 1:3 que dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Es decir, que cada vez que Pablo se acordaba de los filipenses, le daba gracias a Dios. La gratitud es la marca del gozo. Pablo inicia esta carta con unas palabras de agradecimiento. Para que nosotros podamos experimentar gozo en nuestra vida y en nuestros corazones, nosotros debemos de ser agradecidos. Agradecidos por nuestras relaciones, agradecidos por lo que Dios nos ha dado, por las cosas más sencillas. Nosotros debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, hacer una lista de gratitud y darle gracias a Dios por nuestra familia, por nuestra salud, por las cosas que Dios nos ha dado, por poder despertar un día más. Mucha de nuestra falta de gozo es solamente ingratitud. Entre más agradecidos seamos, más felicidad vamos a experimentar. Aquí vemos que Pablo estaba agradecido por las personas en su vida y de esta manera él disfrutaba más de sus relaciones. Pablo agradece a los filipenses su apoyo incondicional. La iglesia de los filipenses había sido la primera iglesia que había sido fundada en Europa. Y entonces nosotros aquí aprendemos que necesitamos una mente agradecida de manera que nosotros podamos darle gracias a Dios sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. La gratitud es la clave de la felicidad. Cuando nosotros somos agradecidos, también nosotros somos empáticos. Ser agradecido implica reconocer y valorar lo que tenemos y darle importancia a lo que tenemos en lugar de enfocarlos en lo que nos falta. Otro, otro secreto del gozo que aquí nos enseña Pablo es que Dios no deja cosas incompletas. Nosotros debemos de confiar en que Dios no deja cosas incompletas. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Nosotros debemos confiar en que Dios no deja las cosas incompletas. La promesa de Dios es que Él va a perfeccionar lo que ha comenzado en nosotros y debemos estar convencidos en que la obra de Dios en nosotros no va a quedar incompleta. Todo lo que le había sucedido a Pablo tenía un propósito y era el progreso del Evangelio. Nosotros necesitamos una mente confiada en los propósitos de Dios. Vemos también aquí en Filipenses algo que nos menciona que la envidia siembra contienda y rivalidad. Dice Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. La envidia nos va a robar el gozo de Dios. Donde hay envidia, la rivalidad siempre encuentra un terreno fértil. Vemos aquí en esta carta que Pablo se refiere a unos hermanos que hacían las cosas, actuaban, su motivación era la envidia. Ellos competían con Pablo, a pesar de que Pablo no estaba compitiendo con ellos. Cuando nosotros experimentamos envidia, el problema no es que nosotros queremos lo que otro tiene, porque eso sería codicia. El problema es que no queremos que el otro tenga lo que tiene. Quizá la influencia, quizá la autoridad,
que es el éxito, que es el liderazgo. No queremos que el otro tenga ese liderazgo, no queremos que el otro tenga esa autoridad, no queremos que el otro tenga éxito y entonces nosotros experimentamos envidia. Algunos se sienten molestos ante el éxito de sus amigos. Y aquí vemos que el éxito de Pablo era impresionante porque había rivalidad contra Pablo. A veces la envidia puede ser nuestra motivación y nosotros debemos escudriñar nuestros corazones y saber qué es lo que me motiva a hacer las cosas. ¿Cuál es mi motivación para servir a Cristo? Pablo también nos menciona en Filipenses 1:21 que nosotros debemos de tener una mente enfocada en Jesús. Porque aquí él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía una mente enfocada en Jesús y tenía una mente desprendida. El gozo en Cristo debe superar cualquier circunstancia en nuestra vida. A pesar de que Pablo estaba encarcelado, él escribe esta carta para animar a los filipenses a tener gozo. Incluso en medio de sus circunstancias, Pablo está enviando una carta para animar a la iglesia de Filipos. Él en medio de sus circunstancias, él debería quejarse, él debería estar amargado, él debería estar enojado con Dios, mas sin embargo, él escribe una carta donde le dice a los filipenses que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia y que ellos deben de gozarse. Y vemos que aquí el gozo es una elección. El gozo es una elección y Pablo ve el gozo como una fuente de su fortaleza. Entonces, ¿dónde está enfocada mi mente? Porque el gozo es un asunto de perspectiva. ¿Por qué nada podía quitarle a Pablo el gozo aún estando preso? Si nos vamos al libro de los Hechos, vemos que cuando Pablo estuvo en Filipos, cuando fue fundada la iglesia de Filipos, él también fue encarcelado junto con Silas. Y él, estando en prisión, él cantaba himnos con Silas. Y si nosotros lo vemos espiritualmente, las cadenas de Pablo fueron rotas en el momento que él y Silas cantaban himnos en la prisión. Es decir, que su gozo dio como resultado que fueran libres. No dejes que el orgullo te guíe. No hagas nada por arrogancia o vanidad. Vemos aquí en Filipenses 2:3 que Pablo nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El orgullo es un pecado, no hay nada que te robe más el gozo que el pecado. Debemos de tener una mente humilde para considerar a mis hermanos como superiores a mí misma. Necesitamos una mente como la de Cristo, que Cristo no consideró ser Dios como algo a que aferrarse, sino que Cristo se despojó de sí mismo. El orgullo nos va a causar mucho dolor e infelicidad. Las personas no pelean si no tienen ambiciones. El orgullo atrae contiendas. Pablo sabía que para crear la unidad y la armonía, él necesitaba primero tener una humildad mental. El orgullo nos separa de Dios, porque dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pablo aprendió el secreto del gozo. Vemos aquí en Filipenses 2:14 que en la queja reside la semilla de la amargura que marchita el gozo del alma. Él nos dice aquí, hagan todo sin quejas ni contiendas. Algo que me impresiona cuando yo estudié la carta de los Filipenses, porque yo la leí una y otra vez, porque algo que yo le pedí a Dios era poder experimentar el gozo que viene de parte de Dios, que es un fruto del Espíritu Santo y que no depende de mis circunstancias. Y algo que aquí nos enseña la carta de los Filipenses es que Pablo habla más del gozo que de su prisión. 17 veces él menciona el gozo en 4 capítulos y 11 veces habla sobre la actitud. Entonces vemos que hay una relación entre el gozo y la actitud. La queja es un ladrón silencioso del gozo. Cuando nosotros tenemos una actitud de queja, perdemos el gozo. Otra versión
de Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Debemos de cuidar nuestras palabras porque nos pueden ocasionar muchos problemas. Aquí nos dice claramente Filipenses, hagan todo sin murmuración, hagan todo sin hablar mal de nadie, hagan todo sin discutir, hagan las cosas sin quejarse ni discutir para que ustedes puedan ser un ejemplo a seguir. Así es como Pablo aprendió el secreto del gozo. Otra cosa que él nos enseña aquí en la carta a los filipenses es que mi confianza no debe de estar en este mundo o en las personas o en los títulos o en las posiciones, porque si alguien tenía de qué jactarse, ese era Pablo. Pablo era una persona intachable, mas sin embargo, él dice aquí en Filipenses 3:7, todo aquello que para mí era valioso ahora lo considero sin valor por amor a Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. A veces nosotros pensamos que un título, el tener posesiones materiales, nos van a hacer mejores que los demás. El tener una educación académica nos hace mejor que los demás. Y aquí Pablo nos enseña que su confianza no estaba en sus títulos, porque Pablo tenía títulos. Él dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, judío del linaje de Benjamín. Tenía todo para poder jactarse, mas sin embargo, Él nos enseña que nada en este mundo se puede comparar con el conocimiento de Cristo. Y para experimentar el gozo que Pablo experimentó, Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Evangelio, él estaba dispuesto a sufrir heridas físicas para que otros pudieran sanar sus heridas en el alma, porque él decía, todo esto lo considero como basura. Pablo nos enseña que necesitamos una mente que olvide lo que está atrás y se esfuerce por lo que está por delante. Vemos aquí en Filipenses 3:13 que nos dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Aquí nos enseña que los recuerdos son una elección. Si nosotros queremos aferrarnos a los recuerdos dolorosos, vamos a ser infelices. La felicidad requiere olvidar y aprender a perdonar a pesar de que hayamos sido muy heridos y lastimados. Si nosotros no aprendemos a perdonar, nosotros vamos a ser infelices. Si nosotros no aprendemos a olvidar lo que quedó atrás, nosotros no vamos a poder experimentar el gozo que Pablo experimentó. Otro sentimiento que nos puede mantener atados al pasado es el remordimiento, la culpa. La culpa no cambia mi pasado, solo me ata al pasado. La falta de perdón me mantiene atada en el pasado. Debemos aprender a desarrollar una memoria selectiva, olvidar lo que ya no se puede cambiar y enfocarnos en nuestro presente. Debemos recordar lo mejor y olvidar el resto, enfocarnos en nuestro presente y no aferrarnos a nuestro dolor o seguiremos siendo infelices. Yo he escuchado personas que dicen es que nunca me pidió perdón y si nosotros esperamos a que las personas nos pidan perdón porque nos lastimaron, entonces vamos a ser infelices. Nosotros debemos de decidir y tomar la decisión de perdonar aunque no nos pidan perdón, porque el 90% de las veces no van a venir con nosotros para pedirnos perdón. Y nosotros debemos aprender a perdonar, a dejar atrás el pasado, a dejar atrás la culpa. Hay cosas que no podemos cambiar. Todos cometemos errores y en el pasado sé que hay muchos errores que nosotros cometimos y no los vamos a poder cambiar. Pero si nosotros seguimos viviendo en el pasado, vamos a ser infelices. Otro secreto del gozo es que recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, si nuestra ciudadanía está en los cielos, debemos de vivir por algo que valga la pena morir. Y vemos aquí que el gozo no es circunstancial. No podemos vivir una vida eterna con una mente terrenal. Necesitamos una mente que se enfoque en las cosas celestiales. Las circunstancias no deberían robarnos el gozo porque nunca han sido la fuente de nuestro gozo. Cristo es la fuente de nuestro gozo y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Gálatas 5:22. No es algo que nosotros podamos producir. Nada pudo robarle el gozo a Pablo, porque el gozo era la fuente de su fortaleza. Cuando nuestra vista está en las circunstancias terrenales, nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que está aquí en el mundo, aquí en la tierra. Pero cuando nuestra vista no está en las circunstancias, sino en el reino de los cielos, vamos a dejar de ver la prisión y vamos a enfocarnos en el fruto de la prisión. Otro secreto que Pablo aprendió y que nos enseña aquí es que es imposible ser feliz cuando tus relaciones son infelices. Dice Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En otra versión dice, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Aquí no nos menciona cuál era el motivo de su conflicto, pero había un conflicto entre dos hermanas que habían servido de la mano con Pablo y dos hermanas que en ese momento estaban en enemistad. Y él les dice, les ruego que se pongan de acuerdo, les ruego que vivan en armonía. Una causa de la infelicidad es el conflicto. Si tus relaciones son infelices, tu vida va a ser infeliz. Dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Debemos sembrar armonía en nuestras relaciones, tanto como dependa de nosotros. Yo en muchas ocasiones he pedido perdón a pesar de que la persona no se quiera reconciliar conmigo, pero aquí dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de ti, reconcíliate en tus relaciones. Nosotros debemos de hacer lo que esté en nuestras manos para reconciliar nuestras relaciones. No siempre podemos controlar las acciones de los demás, pero sí las nuestras. Y si está en nuestras manos, debemos de reconciliarnos y debemos de arreglar los conflictos con los hermanos, con las hermanas, siempre que esté en nuestras manos. Dice Filipenses 4:5, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Otro secreto que Pablo aprendió para el gozo es que debemos de entregar nuestras preocupaciones a Dios. La preocupación es la principal causa de estrés, ansiedad y depresión. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La preocupación es antinatural. Nada en la tierra ni en la creación se preocupa, solo los seres humanos. Del origen de la palabra preocupación es estrangular. Incluso hay una connotación en la palabra preocupación que suele ser negativa, ya que se asocia a emociones como la ansiedad, el estrés y el miedo. En lugar de dejar que la angustia nos domine, debemos entregarle nuestras preocupaciones a Dios en oración, agradeciendo por las nuevas oportunidades, y así la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón. Yo sé que a veces es imposible no preocuparnos porque siempre vamos a tener pensamientos que agobien nuestra mente, pero esas preocupaciones debemos de llevarlas delante de Dios en oración y ruego, porque la preocupación es lo contrario a la fe. Entonces, si la preocupación es lo contrario a la fe, vemos que la preocupación es un pecado, porque es falta de fe. Nos preocupamos cuando no tenemos fe. Pablo aprendió el secreto del gozo y él nos lo enseña aquí en Filipenses 4:8, donde nos dice, llena tu mente de pensamientos que edifiquen. Dice Filipenses 4:8, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero,
todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Y Él nos dice algo tan importante que es: llena tu mente de pensamientos positivos, de pensamientos que edifiquen. Nuestros pensamientos impactan significativamente nuestro gozo, porque nuestros pensamientos repercuten en nuestras decisiones. Además, hay una conexión entre los pensamientos y las emociones. Los pensamientos negativos nos van a generar ansiedad, miedo, ira, y los pensamientos influyen en nuestras acciones. Nuestros pensamientos también pueden afectar nuestra relación con Dios. Pablo había aprendido a tener contentamiento sin importar las circunstancias. Filipenses 4:11 nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta esto que dice Pablo, porque Pablo había aprendido a tener contentamiento sin importar las circunstancias. Él estaba en una prisión y él estaba gozoso y él estaba feliz, porque él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había aprendido el secreto del gozo, que es el contentamiento. Nuestro estado económico no debe determinar nuestro gozo. Tener contentamiento es no compararme con los demás, porque la comparación es el ladrón del gozo. El contentamiento está estrechamente ligado a la gratitud. Si yo soy agradecido, le voy a decir: Señor, gracias porque hoy me diste esto, gracias porque hoy estoy en esta situación, Señor, muéstrame qué debo de aprender. Y si nosotros somos agradecidos, vamos a tener contentamiento. Y quiero terminar con este versículo, este pasaje, también en Filipenses, que dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, gócense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago para proteger su fe. Si nosotros queremos proteger nuestra fe, nosotros debemos gozarnos. No necesitamos la aprobación de los demás para ser feliz. Somos tan felices como decidimos serlos. Seremos miserables si estamos buscando la aprobación de los demás, porque no hay fortaleza en la vida si no es a través del gozo. No hay fortaleza en la vida si no es a través del gozo. Nuestra fortaleza la vamos a encontrar a través del gozo. Y aquí nos enseña Pablo: pase lo que pase, gócense en el Señor Jesucristo. Gócense en sus tribulaciones. Aprendan a darle gracias a Dios en todo y por todo. Señor, yo te pido en este día que tú nos enseñes a gozarnos en tu presencia, que aprendamos a tener contentamiento, que seamos agradecidos sin importar las circunstancias, Señor, que en cuanto dependa de nosotros, solucionemos nuestros problemas con los hermanos, que en cuanto dependa de nosotros, arreglemos los conflictos, Señor, que no nos preocupemos, que te entreguemos todo en oración y ruego, y seamos agradecidos por lo que ahora estamos viviendo, Señor, porque tú tienes un propósito para cada circunstancia, Señor. Y así como Pablo, estando en prisión, él pudo ser testimonio para la iglesia de Filipos, Señor, que nosotros en estas circunstancias podamos ser testimonio para aquellos que también están padeciendo, Señor. Y que así como Pablo pudo escribir esta carta de gozo desde la prisión, nosotros podamos gozarnos, sea cual sea nuestra circunstancia, Señor, porque tú no dejas cosas incompletas. Tú vas a cumplir y perfeccionar tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús,